¿Un cristiano podría sentirse sucio delante de Dios? No sé si me escucharon bien. Un cristiano, un creyente en Cristo Jesús, podría sentirse sucio delante de Dios. ¿Es probable, es posible esto, hermanos? Y es que, hermanos, si recordamos lo que Pedro ha estado diciéndonos a lo largo de este capítulo, de esta carta de Primera de Pedro, en esta serie que hemos titulado El viaje, hemos dicho, hermanos, que para Dios nosotros somos elegidos. Hemos dicho, hermanos, que para Dios nosotros somos hijos del Padre, que para Dios nosotros somos santos. ¿Por qué dudaríamos de nuestra identidad cuando hablamos de esta parte de sentirnos sucios delante de Dios? ¿Será que tal vez si te has sentido sucio delante de Dios en este viaje que estamos haciendo, tu viaje no se parece nada a lo que Dios ha dicho de ti? ¿Será que tu viaje no se parece nada a lo que Dios ha dicho de ti? Y es que, hermanos, esto es para reflexionar. Esto es para que lo entendamos, hermanos, porque el viaje más genuino, el viaje más verdadero, debe de ser el viaje también más puro. Como lo hemos visto a lo largo de estas predicaciones, hermanos, el viaje más genuino, el viaje más puro debe de ser el verdadero, hermanos. Entonces, hermanos, yo quisiera pedirles que quédense en este pasaje de Primera de Pedro, porque en este viaje, en este pasaje, Pedro nos va a decir otra cosa, además de ser elegidos, de ser hijos del Padre, de ser santos, de qué otra manera nos ve Dios. Y el versículo 22, vamos a leerlo, dice que Él, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, muchos en el viaje, hermanos, en este viaje que hemos estado platicando, se han sentido o se pueden fatigar, ¿verdad? O también se han salido del camino, ¿sí? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo estamos nosotros caminando en este viaje? ¿Cómo estás tú, hermano, caminando en este viaje? Pero la pregunta no es necesariamente esa, sino ¿con quién estás caminando en este viaje? Porque podrías decir, yo en este viaje he caminado de esa manera, me he tratado de conducir puramente, buscando agradar a Dios, pero más allá de eso es con quién estás caminando en este viaje. Porque lo que dice aquí Pedro es que tú no eres el que te purificas, tú no eres el que tienes que hacer algo para sentirte puro delante de Dios, sino que el que te purifica es una persona. El que te purifica, dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Es decir, la obediencia es la que te purifica, pero no necesariamente tu obediencia, sino la obediencia de un hombre, y este es Cristo. De hecho, hemos estado hablando en los pasajes anteriores, tú has visto que hemos hablado de la sangre preciosa de Cristo, de esta sangre preciosa que nos ha destinado desde antes de la fundación del mundo, la cual creemos en Dios, quien nos resucitó de los muertos. Es una declaración de fe con respecto a Cristo, y también lo que dice es que la obediencia de un hombre, de Cristo, es la que nos hace puros delante de Dios. Porque, hermanos, ¿cuántos no se han desviado en el camino? ¿Cuántos no se han
sentido en este viaje que no son aptos para el viaje y terminan saliéndose. Yo he oído hermanos que han venido y me han dicho, ¿sabes qué, hermano? Es que yo dejé mi cristianismo o me cuesta mucho acercarme a Dios porque no soy apto, porque me siento sucio, porque me siento hipócrita delante de Dios. Pero lo que aquí nos está diciendo Pedro es que lo que te hace tener esa purificación, esa idea de sentirte agradable delante de Dios, no es tu obediencia. ¿Por qué tienes que pensar que tienes que hacer algo para poder ir delante de Dios? Sino que tú fuiste purificado por la obediencia y el Espíritu Santo. Es lo que dice, de hecho, el pasaje del capítulo, del versículo 22, o la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. El Espíritu para el amor fraternal y todo lo demás que ahorita vamos a leer. Pero hermanos, esto es bien interesante, porque tú fuiste purificado por la obediencia y el Espíritu Santo. Y esto es bien interesante porque también Pedro usa una idea de la purificación como si fuera un baño. Quieran o no, esta es una referencia a una actividad que hacían los judíos como baños de purificación, ¿verdad? Ellos hacían como este tipo de actos que purificaban sus almas mediante baños para sentirse purificados delante de Dios y decían, ya estamos limpios de estos pecados, ¿verdad? Pero lo que aquí está diciendo Pedro es que tú eres limpio por Cristo Jesús y la obediencia que Él te da. Bañado por el Espíritu Santo que también se derrama en nuestra vida, en nuestro ser y nos da la purificación que tú y yo no podemos hacer por nuestros propios méritos. Eso es lo que está diciendo Pedro en este momento, ¿sí? De hecho, Martín Lutero también tenía este dilema, este hombre que se sentía impuro delante de Dios, se sentía que no podía cumplir la ley, que cada vez que salía de la iglesia decía, ya pequé, tengo que regresar de nuevo a la iglesia y decirle al Padre para que me diga qué es lo que tengo que hacer con toda esta culpa. Pero Martín Lutero descubrió en la Escritura que solo el justo por la fe vivirá. Por la fe en un hombre que es Cristo Jesús, el cual nos da la purificación y el cual nos da una idea de limpieza total de nuestros pecados. De hecho, Martín Lutero, decía, debo escuchar el Evangelio. Me dice no lo que debo de hacer, sino lo que Jesucristo ha hecho por mí. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, porque si entendemos que Cristo purifica nuestras almas y el Espíritu Santo también es como ese baño refrescante que nos libera de esa culpa del pecado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque hay que tener cuidado, porque podemos nosotros pensar que esta pureza permanente nos va a dar una licencia para pecar. A decir, no me tengo entonces que cuidar del pecado. Claro que no, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Para qué nos limpiaría Jesús? ¿Para qué nos limpiaría el Espíritu Santo? ¿Para qué nos daría en este viaje esa apertura a la limpieza? ¿Para qué? Hay un propósito, hermanos. Dice aquí en el versículo 22, en este caso, Pedro está diciendo, el propósito es
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de todo corazón, con un corazón puro, perdón, hermanos. Eso es lo que dice el versículo 22. ¿Para qué nos llamó a la limpieza? ¿Para qué nos llamó a la pureza? Para el amor fraternal, para un amor entrañable y para este amor no fingido, con un corazón puro. Y esto es muy lógico, ¿no, hermanos? Si Dios te ha dado la pureza, un corazón puro, la idea es que también puedas expresar este corazón puro en tus relaciones, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Es muy lógico, ¿verdad? No solamente te da esta limpieza para decir, o pensamos, ¿no? Esta licencia para no cuidarme del pecado, para nada. Al contrario, para expresar esta esencia de limpieza en todos lados. Y esto es bien interesante, hermanos, porque es la primera vez en este capítulo que estamos viendo cómo Pedro hace un anunciamiento de que se amen los unos a los otros. Es la primera vez que menciona esto. De hecho, no hemos visto a lo largo de este capítulo que diga, ámense los unos a los otros en el amor fraternal, con amor entrañable. La mayoría de este pasaje se ha dedicado solamente a hablar como de este cristianismo, como un camino de santidad, como un camino de pureza, pero también lo habla por primera vez. ¿Por qué? ¿Tú por qué piensas, hermano? ¿Por qué crees que hasta el final del capítulo Pedro dice, ámense los unos a los otros? Y es que, hermanos, la idea de esto es que la pureza no solo es para ti, ¿sí? Esta es la idea, hermanos, que la pureza no solo es para ti. Se extiende esa esencia a los demás. Esa sinceridad que hay en tu corazón tiene que expresarse y reflejarse a otros. Ese amor puro, ese amor no fingido, ese amor inocente debe de expresarse a los demás. Si no es así, es un desperdicio de pureza. Y para entender, hermanos, también a la luz de la temática que estamos entendiendo, que en este viaje, el viaje del cristiano, en este viaje no vamos solos. En este momento, en el viaje del COVID que estamos haciendo, de las crisis, de todas estas cosas que estamos llevando, no vamos solos. La iglesia acompaña, hermanos. Y Pedro sabe que ellos no van a estar solos, que evidentemente Dios está con ellos, son los elegidos, son los hijos del Padre, pero también la iglesia les acompaña y les dice, ámense entrañablemente en Cristo. Ahora, ¿qué es esto de entrañablemente, hermanos? A mí cuando me encontré con esa palabra dije, ¿qué es esto de entrañablemente? ¿Tiene que ver algo con extrañar, con algo como profundo, intenso? Tiene que ver con la intensidad, pero tiene que ver con una entrega, un amor que se esfuerza, pero que nunca se relaja. ¿Sí? Un amor que se esfuerza, pero que nunca se relaja. Por ejemplo, los novios cuando están en este amor, parece ser que es entrañable, es intenso, abren la puerta, haces todo lo posible, ¿verdad? Muestras tu mejor imagen como novio. Pero ya cuando se casan, ya se le olvida de abrir la puerta, de mover el lugar, el asiento, ¿verdad? El amor, ¿qué pasó ahí? Se relajó.
¿Sí o no? Ya no lo haces con esfuerzo, ya lo relajaste hasta tal punto que ya no lo haces con ese amor entrañable. El amor entrañable se perdió. De la misma manera aquí dice Pedro, ámense en ese amor entrañable. No va, en este viaje que vamos a emprender, no vamos solos, pero es necesario que para seguir adelante, paso a paso, no relajemos este amor entrañable. Que sea con esfuerzo, pero sin relajarse. Así como, no así como los novios, cuando después se casan, sino con este amor que incluso Cristo les mostró, que se entregó hasta el final a la muerte de cruz. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos en ese sentido que Pedro quiere hablarle a la iglesia para que ellos puedan tener ese amor entrañable, para que ellos puedan vivir esa pureza los unos a los otros sin relajarlo y que extiendan esa pureza a los demás, ¿verdad? Ahora, uno se preguntaría, ¿cómo lograr eso como iglesia? ¿Cómo lograr eso? Porque suena muy, muy fácil diciéndolo, ¿verdad? Amor entrañable, un amor que no se relaja, suena bien bonito. Un amor así que no se relaja como el amor de Cristo. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Ahí viene lo difícil, ¿verdad? Pero, dice el versículo 23, hermanos, fíjense. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. De nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Cómo lo logramos? Entendiendo que venimos de una sola simiente. Ahora, ¿qué es esto, hermano? Tú dirás, ¿cómo que de una sola simiente? ¿Qué es eso de simiente, hermano Fer? ¿A qué te estás refiriendo con eso? ¿Y cómo eso va a lograr que como iglesia nos amemos entrañablemente? Porque esto de venir de una sola simiente, hermanos, tiene que ver con venir de una sola raíz, de un solo origen. ¿Sí? Es decir, tú tienes un puñado a lo mejor de manzanas, ¿verdad? Pero también tienes por otro lado otro puñado de manzanas. Y las dos parecen idénticas, tú tendrás tus dos bolsitas de manzanas, pero aquel que los cortó o aquel que las cortó tal vez del árbol donde crecieron estas manzanas, ¿qué pasa? Va a decir, estas vienen del mismo árbol, estas vienen de árboles distintos. Cuando hablamos de venir de una sola simiente es venir de un solo árbol, venir de una sola familia, ¿sí? De un solo origen. Y es lo que dice Pedro, habiendo purificado nuestras almas, siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una simiente corruptible. Ahora, esto es bien interesante, hermanos, para ilustrarlo un poco mejor lo de la simiente. Muchos hemos llegado a un momento donde no soportamos a nuestros hermanos, ¿sí o no? Llega un momento en donde estás con tu hermano, con tu hermana, pueden vivir juntos, pero llega un momento en que ya no se soportan, ¿sí o no? Y no sé si te han dicho tus papás a ti o te lo llegaron a decir tus papás, es que tienen que llevarse bien, porque son de una familia, vienen de la misma familia, porque son familia, ¿verdad? Llévense bien porque son familia. Pero Pedro dice, tú podrías, bueno, perdón hermanos, pero aún así podríamos nosotros decir, bueno, tú podrías amarlos a pesar de que son de una sola familia, pero eso no es tan genuino que digamos, ¿no?
Porque yo lo amo porque es mi familia, no porque a veces lo sienta o lo quiera, sino porque me dijeron que es mi familia. Es mucho como de a fuerzas, ¿no? Ya ni modos, es mi familia, me tocó amarlo, ni modos. Somos familia, hay que hacerlo. ¿No? No es tan genuino que digamos. Pero lo que Pedro dice aquí, hermanos, es que esta simiente no es corruptible. Y esa es la diferencia. Ustedes nacieron o renacieron de una simiente que no es corruptible. Renacieron de una simiente incorruptible y que esa permanece para siempre. ¿Sí? Es decir, no es una simiente para nada en donde no debería de haber rencores, envidias, sino que debería haber amor entrañable, amor que se goza, amor intencional, amor sincero. Vienen de esa familia diferente, en donde debería haber esas cosas. Entonces se tienen que ver como una familia, como de un solo origen, pero de no cualquier familia, de una familia incorruptible, de una familia que ya no está basada sus deseos o sus impulsos en sus propios egoísmos. Entonces, hermanos, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque no es amar a fuerza, sino porque es una nueva familia. Es una familia donde debería de venir todo lo que es incorruptible, todo lo que es bueno, lo entrañable, lo que ya había mencionado Pedro. Y les voy a hacer un ejemplo con esto de una nueva familia, hermanos. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando, por ejemplo, un hermano de una familia, pónganle que se casa, quieran o no, ahí se va a hacer una nueva simiente, ¿sí o no? Una nueva familia, ¿sí? Cada vez que una persona se casa con otra, van a ser una nueva simiente, una nueva familia. Y la realidad, hermanos, es que cuando uno se casan, y hay un consejo para los jóvenes que están pensando en hacer familia, deberían, y lo que dice un pastor me gustó mucho, deberían de platicar antes las cosas que te gustan de tu familia y las que no te gustan de la familia. El esposo o el novio debería de decir, ¿sabes qué? Oye, a mí me gusta muchísimo cómo tu familia se reúne para los domingos, para comer, para jugar, para gozarse. Eso sí me gustaría que estuviera en mi nueva familia, ¿verdad? Y a lo mejor dirán, a mí no me gusta cómo se hablan pesado tus papás, ¿no? O tus hermanos, es muy feo a veces como llegan a las peleas, al no hablarse. Eso, ¿qué te parece si lo dejamos de lado en nuestra nueva familia? Hablar de estas cosas que hay en las familias, qué sí van a dejar, qué no van a dejar en esta nueva simiente. Sentarse a hablar de estas cosas son muy importantes, no que en el momento digan con todo el impulso de su corazón y el enojo, igual que tu familia, igual que tus hermanos, igual. No, pues ya previamente lo habían hablado, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, hermanos. Esta es una nueva simiente, una nueva familia que no es incorruptible, que es una familia que busca lo bien, que busca lo bueno, busca el amor los unos a los otros, hermanos. Y de esa familia ahora pertenecemos tú y yo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el viaje que estamos haciendo, hermanos? Que en Cristo estamos en una nueva simiente, hermanos, para lograr lo que sin Cristo no pudimos. ¿Sí? En Cristo estamos en una nueva simiente para lograr lo que no pudimos sin Cristo. Y esta permanece para siempre.
Y es que, hermanos, esto es importante para el viaje, ¿eh? Pongan atención, esto es muy importante para el viaje que estamos emprendiendo, porque a lo largo del viaje va a haber personas que nos van a confundir, que nos van a querer convencer de todo lo contrario, hacer que nos regresemos del viaje, que nos desviamos del viaje, que vayamos para otro lugar, pero solamente la simiente que es incorruptible, la simiente, la iglesia que está contigo es la que te va a ayudar a mantenerte en el viaje. ¿Sí? Solamente la iglesia es la que te va a ayudar y te va a dirigir con propósito en mantenerte en el verdadero viaje. De manera que a partir de esto vemos que el propósito de andar todos juntos es permanecer, hermanos. Lo repito, el propósito de que andemos todos juntos con un amor entrañable, con un amor sincero, un amor inocente, es que permanezcamos en el viaje todos juntos y no salirnos de él. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro esto? Esto es muy importante, hermanos, porque como les comento, va a haber muchas personas en el viaje que nos van a convencer de que ese viaje de fe que estás haciendo no te conviene. ¿Por qué no? Como incluso con Job, ¿por qué no niegas de Dios y muérete? Ahorita que te está pasando esta situación económica fuerte, esta situación de salud fuerte, ¿dónde está Dios? Muchas personas te van a preguntar eso, te van a querer que tu viaje se desvíe, que tú no permanezcas, pero solamente los hijos de la simiente verdadera te van a decir, adelante, estás en el viaje correcto. Permanece. Ese es el propósito, hermano. Ahora, esta permanencia, ¿cómo sabemos que lo dice la Escritura? ¿Y por qué yo lo estoy diciendo? ¿Nada más porque se me ocurre? No, hermanos, lo dice aquí, vamos a leer el versículo 24, porque hay una ilustración para hablar de la permanencia para siempre en este viaje. ¿Y cómo lo vemos? Dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿sí? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta, hermanos, es una clara referencia a Isaías, ¿sí? Es una clara referencia a Isaías 46 que leímos hace rato, ¿verdad? Es más, podemos leerla, hermanos. Vamos a Isaías, la leímos hace rato. Isaías 40. Isaías 40, del 6 al 9. Fíjense lo que dice, hermanos. Ya lo tenemos, Isaías 40, del 6 al 9. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y tú podrás decir, bueno, esta palabra, ¿qué alentadora va a ser para mí? Dice que Jehová es el que marchita la flor, ¿no? Dice ahí en el versículo
7, ¿no? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. O sea, ¿qué de alentadora tiene esta palabra, Fer? Parece ser que al contrario, es como desalentadora. No es que Dios la marchita. ¿O por qué la marchita Dios? Es que, hermanos, aquí lo que nos está diciendo, tanto este texto como en Primera de Pedro, es que en este viaje que vamos a hacer, que estamos haciendo, en este viaje se van a poner a prueba todas las debilidades de tu corazón. Dice ahí, ¿no? La hierba, la carne es como hierba. Nuestra debilidad, nuestra carne, nuestro cuerpo mortal, este va a pasar por varias pruebas, por varias cosas. Y esta se va a secar, le van a afectar todas las cosas. Pero la palabra de Dios permanece, hermanos. Esa queda intacta. De manera, hermanos, que Dios se gloria porque la palabra permanece. Porque el creyente, a pesar de que padece, se levanta, como dice la anunciadora de Sión. A pesar de que padece, la carne se padece, se seca, la hierba como carne es puesta a prueba, esa padece, pero se levanta y anuncia la palabra de Dios, porque esa es la que permanece siempre, hermanos. ¿Sí? Y uno podría decir, ¿de qué manera permanece esto? De manera que uno permanece, hermanos, no por sus obras, no permanece por sus méritos en el viaje, sino porque ha recibido la palabra anunciada en su corazón. Podrá pasarte de todo en este viaje, hermano. Podrá pasarte de todo en este caminar que estamos haciendo. Lo hemos vivido, lo estamos viviendo, nos está pasando de todo y nos podrá pasar más, hermanos. Pero la palabra de Dios que ha puesto en tu corazón, esa no cambia. Esa se sigue anunciando. Y eso es lo que dice Pedro. No sé, hermanos, si ustedes han leído este libro que se llama El progreso del peregrino. De hecho, está la película. Si quieren, véanla. Pero el libro es bonito. Y este libro, dicen que es el libro que, aparte de la Biblia, se ha vendido más veces. Y en este libro habla de este hombre que se llama Cristiano, que va pasando en este viaje, en un viaje para ir hacia la ciudad celestial. Emprende su viaje y en este viaje se encuentra con cargas, con dificultades. La primera carga que tiene está sobre sus hombros, es la carga de sus pecados. Y en este viaje va caminando, pero cuando se encuentra con la cruz de Cristo, se impacta. Cuando se encuentra con la cruz de Cristo, se impacta. Y cuando la ve, la carga de sus hombros se cae. ¿Sí? Y eso refleja justamente lo que pasa con nuestra vida cuando encontramos a Cristo Jesús. La carga de nuestros pecados es quitada de nuestros hombros, pero ¿termina el viaje, hermanos? ¿Termina ahí el viaje del cristiano, del progreso del peregrino? No, aún no termina. Dice ese libro que él se enfrenta después a una serie de dificultades gigantes que se llaman desesperación. Se encuentra en este viaje también el viaje, la sombra del valle de muerte. Tiene que enfrentarse a ese valle. Se encuentra y va a la ciudad de la vanidad y tiene que pasar por ella sin comprarle a ninguno de los vendedores. Y así se va en ese viaje por cada dificultad, una tras otra, una tras otra. Hay personas que le recuerdan que él está en el lugar correcto. Hay personas que le recuerdan que el viaje que está haciendo es mentira y que se regrese mejor.
Pero hermanos, Él permanece. Y no para buscar alternativas, no permanece porque encontró un pasadizo, porque encontró un atajo en el viaje. Él permanece porque sigue en el mismo camino. No hace trampa, se queda en ese camino. A pesar de las personas que le dicen que se regrese, Él continúa. Él sigue. Y aquí la pregunta para nosotros, hermanos, en esta tarde y para ti es, ¿tú estarías dispuesto a permanecer igualmente en este camino sin saber qué dificultades se van a atravesar? Estás llamado a permanecer hasta el final, hermano. ¿Quieres permanecer? Porque, hermanos, nosotros, queramos o no, seguimos en este viaje, seguimos en el viaje y estamos ahorita en el valle del COVID, ¿no? Ahorita podremos decirlo así, por decirlo así nada más. Y algunos preguntarán, ¿cuánto tiempo estaremos en este valle? ¿Cuánto tiempo faltará para salir del valle del COVID? ¿Seguirías permaneciendo aunque permaneciéramos en este viaje, en este valle, 1 año, 2 años, 3 años? ¿Seguirías permaneciendo? 4 años. ¿Seguirías permaneciendo? ¿Cuánto tiempo será, hermanos? Yo no lo sé. El tiempo que Dios determine. Pero, ¿qué seguirá después, hermanos, después del valle del COVID? Tal vez la ciudad de la incredulidad, donde tú te sientas incrédulo en algún momento de tu vida. El bosque de la crisis económica seguirá. El valle de la derrota, de derrota tras derrota tras derrota. ¿Qué vendrá para nosotros? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿permanecerás? Tal vez muchos de nosotros ya pasamos incluso por el valle de la muerte. Tal vez incluso ya pasamos por varias de estas cosas y permaneces. Pero ¿sabes por qué permaneces, hermano? No para ganarte la aprobación de Dios, porque esa ya la tienes en Cristo Jesús. No para demostrarle a Dios algo. No. Sino porque, como dice Pedro, porque Cristo ha sido anunciado en tu corazón. Porque Jesucristo ha sido anunciado en lo más profundo de tu corazón. Por eso permaneces. Y no importa, hermano, los valles, los bosques, las ciudades que tengas que cruzar, que tengas que nadar, nada te hará salir del camino. Porque ha sido anunciada la palabra de Cristo en lo más profundo de tu corazón. Esa es tu confianza. Esa es tu confianza hoy en día, hermano. La idea, hermano, es que yo quiero que no tengas en mente que estás haciendo algo para ganarte la aprobación y permanecer en el Evangelio. La idea es que solamente tengas en cuenta esto, que la cruz de Cristo es la prueba más sublime y gloriosa de permanecer en medio del caos. Que la cruz de Cristo es la prueba
más gloriosa de permanecer en medio del caos. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro motor, hermanos. ¿Qué otra prueba necesitas para permanecer en el camino? ¿Qué otra prueba necesitas para amarnos, para que ames a tus hermanos entrañablemente los unos a los otros? ¿Qué otra prueba necesitas más que la prueba del amor en la cruz del Calvario por Cristo? Eso es estar permaneciendo en el Evangelio. Mira la cruz de Cristo, míralo a Él, para que tú puedas permanecer como lo hizo Cristo hasta el final de su vida, Vamos a orar, hermanos.